when it hurts like this. Hola gente cultural del mundo de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren en el momento de hoy, porque el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos en el cual estamos viendo el proceso de modelado y escultura de personajes en 3D. De momento estamos trabajando con ZBrush, posteriormente podríamos realizar este mismo procedimiento, ver cómo podemos hacerlo en Blender y quizá también en Maya, pero no, ya lo veremos posteriormente. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a proseguir y vamos a empezar a trabajar directamente ya con nuestros pinceles y vamos a verlo de una forma completamente práctica con el modelado o escultura de un rostro humano. Aquí directamente en el Livebox nosotros tenemos diferentes presets que podemos ir viendo. Sin embargo, acordamos que el que vamos a utilizar es esta esfera que ya tiene activado el Dynamesh con resolución en 128, así que vamos a abrirla para recordarles lo que estuvimos viendo en el capítulo pasado, que fue un poco la navegación en el entorno 3D, este paneo de la cámara y también el modo de zoom, tanto con la tecla Alt como de la tecla Control. Y ok, vamos a continuar, y algo que yo quiero comentarles es, nosotros podemos tener más o menos noción de cómo podemos realizar ciertas formas en la vida real, por así decirlo. A ver, me refiero a un entorno físico, no a un modelado digital. Pues bien, lo que vamos a tratar de conseguir es que esas ideas o esa noción que tenemos de tal vez cómo podemos hacer las cosas, trasladarlas a el esculpido digital. Y para ello nosotros nos tenemos que basar en 4 conceptos o en 4 acciones básicas o esenciales, las cuales son agregar material, quitar material, moldearlo más o menos y poder definir. Basados nosotros en esos 4 aspectos, en esas 4 acciones, nosotros podemos conseguir casi cualquier cosa, pero ya lo iremos viendo. Entonces, para agregar material nosotros vamos a estar utilizando 2 pinceles, tanto el pincel estándar, que si yo empiezo más o menos a realizar trazados por acá con la pluma o con el mouse, como ustedes pueden ver, de alguna forma lo que está pasando es que se va agregando material de una forma muy suave, en líneas bastante suaves. Ahora, esto me va a permitir agregar material. ¿Qué es lo que pasa en el caso en el que yo quiera quitarlo? Pues bien, voy a hacer el mismo procedimiento con el mismo pincel activado, que en este caso es el pincel estándar. Sin embargo, lo voy a hacer pulsando la tecla Alt. Si yo pulso Alt y empiezo a trazar sobre mi figura, como ustedes pueden ver, en lugar de agregar, yo estoy quitando. No de esa forma, como ustedes pueden ver, si yo simplemente lo hago normal, entonces agrego, si pulso la tecla Alt, quito. Vamos a ver un par de conceptos antes, y es que si ustedes pueden ver aquí en la parte de arriba yo tengo esta barrita negra con el marcador naranja, el cual es mi barra de historia. Si ustedes han trabajado previamente con programas de diseño, esta barra de historia será súper conocida. Esto lo que me permite es acceder a los cambios que yo haga, los cambios que yo le realice a mi objeto a través pues de la historia, por supuesto, por eso se llama barra de historia. Es más o menos como si yo pulsara Control Z, rehacer, deshacer los cambios. Para esto me sirve esta barrita para acceder a un punto específico de modificaciones de mi objeto. Ahora, dicho eso, justamente arriba nosotros tenemos 2 opciones muy importantes, que es el Set Intensity y el Draw Size. La intensidad lo que me va a permitir, y ojo con esto porque es especial, de especial utilidad para las personas que están utilizando su mouse, yo puedo regular la intensidad con la cual voy a ir agregando o quitando material. Si yo lo hago directamente, y a ver, una de las ventajas que yo tengo de estar utilizando la digitalizadora es que dependiendo de la presión que yo haga en esta, depende de cuánto presione el lápiz, puedo ir agregando más o menos material, dependiendo de la cantidad de presión que yo haga. Ahí más o menos, ahí estoy presionando más fuerte, y esto es algo que yo no puedo controlar si yo utilizo el ratón. Entonces para eso me voy a volver de esta Set Intensity, de modo que si yo la hago más pequeña, tal vez por ahí del 10 más o menos, como ustedes pueden ver, ahí va agregando poco material. Si yo lo hago más grande, va agregando más material. Si yo lo hago todavía más grande, pues todavía más. Eso me va a permitir regular la intensidad para tener un poco más de control sobre lo cual yo estoy haciendo. Para acceder rápidamente a la intensidad, yo pulso la tecla U, y esto me va a permitir ir modificando la intensidad con la cual yo voy realizando mis trazos. Y otro aspecto muy importante es el tamaño de dibujo o tamaño de pincel, el cual si yo modifico aquí en la parte de aquí arriba, como ustedes pueden ver, lo que va a modificar es precisamente el tamaño, ya no la intensidad, sino directamente el tamaño
del material que yo vaya agregando. En este caso lo tengo bastante grande, lo hago más pequeño, más o menos de esa forma lo puedo hacer. Para acceder rápidamente al tamaño del pincel o tamaño de dibujo, voy a pulsar la tecla S. Esto lo voy a estar utilizando un montón porque regularmente siempre estoy variando en el tamaño del pincel. Pulso la tecla S, doy clic o presiono con la pluma y empiezo yo a modificar dependiendo yo del tamaño del pincel que necesite. Y ya está. Ya teniendo esos conceptos en mente, me voy al principio de la historia de todo y ya vimos el pincel estándar, el cual agrega material de una forma suave. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero agregar material de una forma un poco más agresiva, por así decirlo, un poco más fuerte? Para eso tengo este que se llama Clay Build Up, el cual si yo empiezo a dibujar, como ustedes pueden ver, agrega material de una forma acceso bastante agradable, que es directamente como si estuviera agregando arcilla. La verdad es que se ve bastante bien. Y este me va a servir sobre todo para agregar grandes cantidades de material, como ustedes pueden ver. Generalmente para definir los volúmenes principales con los cuales yo empiezo a trabajar, entonces es que yo me voy a valer precisamente de este pincel. Y no solamente lo puedo usar para agregar, también lo puedo usar para quitar. Me voy al inicio de la historia, aquí puedo agregar y de esta forma puedo quitar. Agrego, si pulso Alt, quito. Bastante sencillo de entender. Y con estos dos pinceles nosotros ya cubrimos los conceptos de agregar y de quitar material, regulando la intensidad así como de el tamaño. Nos faltaría cubrir el de moldear y el de definir, y para eso nosotros vamos a estar utilizando este pincel acá de Move. El pincel de Move lo que me va a permitir este lo voy a hacer bastante grande, como ustedes pueden ver, y directamente lo que me va a permitir es modificar los volúmenes a gran escala, de modo que si por ejemplo lo que yo quisiera es moldear una cabeza humana, que es justamente lo que vamos a hacer en este video de hoy, bueno, va a ser nuestro objetivo en este video de hoy, comenzar el modelado de una cabeza humana. Entonces lo que me va a permitir es moldear esos grandes volúmenes, más o menos de esa forma. Yo puedo navegar por las diferentes vistas, puedo modificar acá, más o menos así, lo hago grande, lo hago pequeño. Ustedes pueden ver más o menos la funcionalidad de esto, ¿no? Lo puedo mover para acá arriba, lo puedo mover para acá abajo, ¿no? Dependiendo de lo que yo vaya necesitando. Entonces ya agregamos, ya quitamos, ya vemos cómo podemos moldear, y para agregar definición, por así decirlo, nos vamos a valer de este que se llama DAM estándar, el cual lo voy a hacer pequeño para que ustedes vean más o menos qué es lo que nosotros podemos conseguir con ustedes. Y justamente y solamente para este ejemplo lo que voy a hacer es modificar momentáneamente la definición de mi objeto. Voy a irme a ese apartado de geometría y aquí en el Dynamesh voy a aumentar la resolución. Hoy es 784, es una barbaridad de inicio, pero quiero que ustedes vean la finalidad de este pincel, el cual me voy a acercar, y como ustedes pueden ver, lo que me va generando es esta línea muy fina, como si le estuviera pasando más o menos una pluma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si yo pulso la tecla Alt con este pincel? Pues me va a hacer lo mismo, pero de forma inversa. Aquí no se alcanza a ver, pero en lugar de que genere la hendidura, de alguna forma como que la va sacando. Después ustedes verán cómo para aportar definición esto viene súper bien. Pero bueno, vamos a ir al inicio del todo, y saben que directamente lo que vamos a hacer es ir aquí al Livebox, vamos a generar otra esfera. Le voy a decir que no quiero guardar los cambios y ahora sí vamos a empezar. ¿Por qué? Porque nosotros ya cubrimos los conceptos fundamentales de los cuales yo los hablaba desde el principio, el cual es agregar material, quitar material, moldearlo y darle definición. La definición la vamos a dejar hasta el final, por supuesto, y solo basado en ciertos comentarios que ya veremos posteriormente en otros videos. Pero bueno, vamos a empezar, y aquí como en todo necesito hacer unas notas aclaratorias. ¿Necesito saber dibujar? Realmente no. Lo que necesito es lo que conlleva el saber dibujar, es decir, el abstraer las formas y poder representarlas en otros medios. Eso para empezar, ¿no? Porque partimos de unas referencias que están en 2 dimensiones y tratamos de trasladarlas a una dimensión extra para poder conseguir nuestros objetos en 3D. También aunado a ello necesitamos el saber reproducir los espacios, y con esto yo me refiero a que un consejo que yo les doy, un consejo que yo le doy también a muchas personas, es que cuando nosotros busquemos imitar alguna forma, no nos basemos directamente en esa forma, sino en sus alrededores, en sus interacciones, ya que esto lo que nos va a permitir es que esos alrededores van a dar forma a la facción que nosotros buscamos
podemos reproducir o imitar. Así que cuando queramos realizar algo, por ejemplo, estamos trabajando con el ojo, no nos centremos directamente en el ojo, sino en lo que hay alrededor, en los pliegues, en las líneas de expresión, en el arco ciliar, en las cejas. En todo eso nos tenemos que centrar para conseguir reproducir de mejor forma la facción. Y ya con esto en mente podemos comenzar a realizar nuestro primer ejemplo. Vamos a utilizar el pincel de mover. Otra cosa que no les he dicho es que aquí, como ustedes pueden ver en esta sesión, conforme vayamos utilizando diferentes pinceles, se nos van a ir agregando aquí al Quick Pick. Nosotros podemos acceder a los pinceles dando clic aquí o con la tecla B. Uso la tecla B y entonces aquí me aparecen todos los pinceles. Conforme yo los vaya utilizando para esta sesión, van a ir apareciendo aquí en la parte de arriba, pero únicamente para esta sesión. Entonces voy a seleccionar mi pincel de mover y luego me voy a alejar tantito, voy a hacer grande el pincel, lo más grande, y voy a empezar a tratar de realizar mis volúmenes principales, ¿no? Tratar de conseguir esas formas básicas. En este caso lo que estoy buscando es el replicar una referencia que tengo de un rostro humano. Si ustedes tienen la posibilidad, pueden hacer esto también con alguien que les ayude, incluso con ustedes mismos. Pueden tomarse una foto de frente y de perfil que les pueda servir de referencia. Si no quieren, pues directamente pues busquen una en internet, que es justo lo que yo hice. Pero bueno, ya eso depende enteramente de ustedes. Más o menos voy buscando replicar estas formas principales, los volúmenes principales. Y ahora sí, una vez que ya tenga pues más o menos, no, lo que a mí me interesa, en este caso voy a posicionarme aquí en la vista de frente. Como ustedes pueden ver, utilizo muchísimo este Cam View para desplazarme por las diferentes vistas de forma rápida. Más o menos me posiciono por ahí y lo que voy a hacer a continuación es voy a tomar el pincel Cruel Build Up para ir agregando material. Un proceso que se sigue generalmente es el agregar material e irlo suavizando. Para irlo suavizando nosotros tenemos otro pincel que se llama Smooth, que nosotros tenemos por aquí. ¿Qué pasa si lo seleccionamos? Pues que directamente me manda una leyenda que dice: este pincel se accede estando con cualquier pincel y pulsando la tecla Shift. Esto significa que, por ejemplo, yo estoy en el pincel en el Clay Build Up, pulso la tecla Shift, como ustedes pueden ver cambia de color el cursor, y si yo empiezo a pintar, pues directamente empieza a suavizar ese material que yo estoy agregando, ¿no? De una forma bastante sencilla. Incluso yo pinto bastante más fuerte, puedo ir borrando ciertos detalles que no me vayan gustando. Voy a tomar nuevamente este move, lo voy a hacer más grande, y algo que espero que ya se hayan percatado ustedes es que conforme yo realice modificaciones de un lado, por ejemplo por acá, como ustedes pueden ver, lo que yo voy haciendo de un lado se va aplicando también al otro, y esto es porque por defecto al nosotros generar un proyecto con estas esferas de Dynamesh ya viene activado por defecto la opción de simetría, la cual, como su nombre lo dice, lo que me va a permitir es que conforme yo vaya haciendo modificaciones de un lado, independientemente del lado que sea, se van a ir aplicando también del otro lado. Yo puedo activar este modo con la tecla X y puedo ver que está activado por el icono de doble cursor, bueno, más bien por el doble cursor. Si yo pulso X, como ustedes pueden ver, empiezo a realizar trazos, y lo que yo estoy haciendo de este lado ya no se aplica a lo que estoy haciendo del otro lado. Si pulso nuevamente X, ya empieza a aplicarse nuevamente. Desactivo X, activo X, bueno, ya dependiendo de las necesidades que nosotros vayamos teniendo. Para, como generalmente estamos trabajando con figuras o con planos simétricos, para buscar los volúmenes principales, yo les recomiendo que tengan siempre este modo de simetría activado, y para los detalles ya podemos irlo activando o desactivando según sea lo que nosotros necesitamos. Bueno, vamos a continuar y ahora sí vamos a proseguir con esto. Voy a seleccionar mi pincel de movimiento, mi pincel de mover, más o menos de esa forma, porque la zona de los temporales es bastante más plana. El tener conocimiento de proporcionalidad así como de anatomía siempre va a venir muy bien. Y podemos empezar agregando material en esta zona de por acá, más o menos, porque lo que busco principalmente en este caso es generar esta zona del arco ciliar, que es la zona que está desde el párpado superior hasta la zona de la ceja, y lo que yo puedo hacer es más o menos ir buscando los planos
principales. Conforme yo vaya haciendo esto, como ustedes pueden ver, aquí se ve súper extraño, entonces empiezo a suavizar. Algo que yo puedo hacer es, si directamente yo me encuentro que al momento de ir agregando material, por eso es importante que el material que yo vaya agregando lo haga poco a poco, para que no me acabe pasando esto que voy a hacer a continuación. Como ustedes pueden ver acá, se alcanzan a ver los polígonos, es decir, ya no se ve suavizado como en el resto del objeto. Para corregir yo este pequeño error, lo que tendría que hacer es que el propio Dynamesh me reorganizara la topología de mi objeto. Y esto lo voy a hacer de una forma bastante sencilla. Voy a pulsar la tecla Control. Como ustedes pueden ver, aparece el icono de máscaras que veremos posteriormente. Sin embargo, afuera de mi objeto voy a pulsar con la pluma o con el clic izquierdo del ratón y voy a arrastrar más o menos para generar este cuadro. Realmente no importa el tamaño que tenga, simplemente genero un cuadro y como ustedes pueden ver acá ya se reorganizó la geometría de mi objeto y ya no se ve tan mal. Generalmente si nosotros vamos agregando el material poco a poco, estos problemas no los evitamos, pero bueno, simplemente es para que ustedes lo tengan en cuenta. En este caso voy a irme acá a la historia, voy a volver antes de hacer eso, más o menos por ahí, y voy a nuevamente a reorganizar la geometría de mi objeto. Y ya, voy a continuar, voy a ir agregando material poco a poco, varío constantemente el tamaño del pincel, recuerden con la tecla S. Por aquí voy quitando, voy agregando según vaya yo necesitando. De modo que ya por ejemplo en esta zona quizá puedo ir agregando tal vez un poco más de una forma un poco más agresiva. Conforme lo vaya agregando lo voy suavizando. Recuerden con la tecla Shift para suavizar. Y aquí voy agregando estas zonas de por acá. Para suavizar simplemente estoy dando pequeños toques. Y ya como ustedes pueden ver, más o menos me voy concentrando en esas zonas. Lo que voy a hacer a continuación es, a ver, si yo noto que esto está brutalmente desproporcionado, lo que puedo hacer es tomar directamente el pincel de mover, lo voy a hacer bastante más grande y puedo mover a la zona a la que más o menos quede de mejor forma, que en este caso recordemos que la línea de los ojos está más o menos a la mitad de la cabeza, entonces va a ser más o menos por ahí. Si yo necesito ir modificando, bueno, lo voy a ir haciendo. Si necesito modificar el tamaño del pincel para modificar ciertas zonas un poco más particulares, bueno, voy modificando también esa situación. Y ahora voy a seleccionar nuevamente el Clay Build Up, le voy a cambiar el tamaño y voy a hacer más o menos estas formas de por acá. Acá voy a tomar mi pincel de mover para corregir que para empezar la cara está súper abajo y la nariz está súper pequeña. Entonces puedo ir más o menos corrigiendo en función de lo que necesite, pero también la cabeza está mal. Entonces voy a hacer más grande, voy a modificar ciertos aspectos más o menos para que vaya quedando proporcionado de mejor forma. Ahí está, más o menos por ahí voy corrigiendo conforme voy avanzando. Modifico el tamaño del pincel según sean las necesidades que yo necesito. Y puedo empezar a agregar material en ciertas zonas en donde pues yo lo vaya necesitando. Por supuesto, me pusieron más o menos de este lado. Ahorita arreglamos la nariz y voy generando o voy arreglando esta zona de la... del mentón directamente. Me alejo si es necesario. Acá sí necesito ir quitando material, ya sea que lo vaya suavizando o que directamente lo quite. En este caso, como ustedes pueden ver, lo que yo voy buscando principalmente es generar los volúmenes principales en los planos principales, por supuesto. Y posteriormente voy a buscar agregar los detalles. Todo esto obviamente en función de la referencia que yo tenga. Por ejemplo, en esta zona de acá, para generar la línea de la mandíbula, lo que puedo hacer es directamente con el Clay Build Up. Voy a retirar bastante material. Más o menos de esa forma, y lo que puedo hacer es comenzar a suavizar. No, y de esa forma tan sencilla nosotros ya más o menos vamos generando la línea de la mandíbula.
Con el mismo pincel puedo ir realizando diferentes modificaciones, ya sea quitando o agregando material. En este caso lo voy a hacer así. Si necesito generar estas zonas, pues primero quito bastante material y después lo suavizo conforme yo vaya necesitando. Si necesito acá un poco más de material, pues lo voy agregando. Por ejemplo, en esta zona de por acá voy a hacer el pincel más grande, porque lo que necesito en esta parte de por acá no es agregar, sino quitar directamente, ¿no? Y comienzo a suavizar nuevamente. Si veo que por acá necesito un poco más, pues lo agrego, lo suavizo. Conforme vaya agregando, conforme vaya quitando, lo voy suavizando. Más o menos de esa forma que me permita ir generando los volúmenes de los planos principales. Acá puedo comenzar a suavizar y conforme yo vaya viendo que necesito más o menos material, entonces lo voy agregando o lo voy quitando en su defecto, ¿no? Me voy moviendo constantemente por las vistas para ir viendo de forma general lo que yo voy consiguiendo. En este caso, si yo noto que esto está excesivamente grande, entonces lo puedo ir moviendo más o menos un poquito. Todo esto corrigiendo conforme nosotros vayamos avanzando. Estas líneas las puedo ir generando, agregando más material, lo voy agregando. Lo voy suavizando, por supuesto. En este caso, si veo que necesito suavizar un poco más en esta parte de por acá, bueno, pues voy agregando en esta zona de por acá para irle dando un poco más de forma a la nariz, que no se vea tan rara. Para suavizar simplemente doy unos cuantos toques, y lo que será a continuación es pues incluso con el mismo pincel lo que puedo hacer es lo puedo hacer bastante más pequeño para ir generando esta zona de la anchura de la nariz. Si veo que necesito reacomodar la topología de mi objeto, genero la máscara en la parte de afuera y puedo comenzar a suavizar en estas zonas. Voy agregando según las cosas que yo vaya necesitando. En ese caso, tal vez la nariz no tiene esa forma, entonces voy agregando material en esa zona de por acá. Y como ustedes pueden ver, más o menos ya voy consiguiendo generar esas formas, ¿no? Conforme yo vaya agregando y quitando material. Como ustedes pueden ver, mucho de esto lo estoy haciendo simplemente con el Chloe Bulldog y suavizando. No hay más. Y también utilizo el pincel de mover. Voy a seleccionar acá el Move para hacer tal vez un poco más plano en esta zona de por acá, puede ser. Y puedo empezar a agregar más volúmenes en donde yo vea que son necesarios. Nuevamente, todo esto basado en nuestra referencia que nosotros estemos utilizando. Y ahora, antes de continuar, lo que yo quiero mostrarles es que si yo suelto, es más, voy a quitar el pincel o el lápiz directamente de la digitalizadora, y en la barra de estado hasta arriba me aparece Quick Save in tantos segundos. Esto significa que para que yo vaya guardando los avances que voy haciendo con mi objeto, tengo una opción bastante útil que se llama guardado rápido, la cual se encuentra aquí arriba. A ver, se va a guardar rápidamente de forma automática cuando yo deje de realizar cualquier cosa. Es precisamente por eso que me aparece esa advertencia en la barra de estado. Sin embargo, yo tengo este botón aquí arriba que dice Quick Save. Si yo lo presiono, automáticamente me va a generar un guardado rápido. Y para acceder a ellos lo voy a hacer directamente en mi Livebox. Voy a abrir el Livebox, ya sea con el botón o con la tecla de coma. Y aquí en Quick Save voy a tener todos estos elementos que yo vaya guardando de forma rápida. Bueno, en este caso voy a proseguir. Si necesito generar aquí un guardado rápido, lo hago. Únicamente si lo necesito, ya que si no, posteriormente me voy a ir llenando de guardados rápidos. Voy a tener ese apartado completamente lleno. Entonces aquí voy mejorando ciertas zonas. La barbilla puede que no tenga esa forma, entonces directamente vamos a hacer esto exactamente.
Incluso necesito suavizar un poco más, ya dependiendo de lo que yo vaya necesitando. Aquí me voy a acercar un poco más, voy a hacer más pequeño mi pincel, voy a comenzar a suavizar aquí ciertas zonas. Y lo que será a continuación es con el mismo Clear Build-Up, voy a hacerlo tal vez un poquito más o menos por ahí. Y voy a empezar a realizar las fosas nasales. Si yo necesito reacomodo, pues lo hago directamente, ¿no? Más o menos de esa forma empiezo a hacer los orificios de las fosas nasales. Necesito suavizar, pues lo voy haciendo. Más o menos de esa forma ya tengo por ahí las fosas nasales. Tal vez necesito corregir en algunas zonas que no van así. Entonces lo que voy a hacer con el mismo pincel, como ustedes pueden ver, lo estoy utilizando casi para todo, entonces voy a empezar a corregir por esas zonas de por acá. Me posiciono más o menos por aquí, por la zona lateral, y aquí si necesito suavizar, bueno, pues voy suavizando poco a poco, más o menos de esa forma. Y ahora sí, ya si yo me alejo, como ustedes pueden ver, ya más o menos tengo la forma o los planos generales de la zona de la nariz, que incluso lo que pudiera hacer es acercarme y con el DAM estándar, que es este de acá, voy a empezar a realizar estos pequeños trazados que lo que me permitan es más o menos definir la forma de la nariz, únicamente para tenerlos como referencia. Si necesito agregar más material, entonces hago más grande mi pincel y voy agregando material conforme yo vaya necesitando. Suavizo simplemente dando unos pequeños toquecitos para que no me vaya borrando en realidad todo lo que yo estoy consiguiendo en esta parte de por acá. Voy a empezar a trabajar directamente con la zona de la boca y voy a hacerlo directamente de una vez. Vamos a generar una línea sobre la cual nos podamos basar, pero bueno, primero vamos a generar un poco de formas aquí en el área de la boca con el mismo pincel, más o menos, para ir delimitando la zona sobre la cual voy a ir agregando dicha o dichos detalles. Entonces más o menos de esa forma puede ser. Ahí está. Me posiciono de este lado. Voy a agregar nuevamente. Si necesito suavizar, voy suavizando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar mi pincel DAM estándar, lo voy a hacer bastante más pequeño y voy a generar un trazado sobre el cual yo me pueda basar para generar esta zona de la boca. Ahí está, más o menos. Y ahora sí, con el Clear Build-Up voy agregando la geometría que me haga falta. Más o menos por acá. Si necesito, por ejemplo, en esta zona suavizar, pues voy reduciendo, voy agregando según sean las necesidades que yo vaya teniendo. Más o menos por esta zona de acá. Si necesito suavizar, pues comienzo a suavizar. Recuerden, solamente con unos ligeros toques. Acá voy agregando más material y nuevamente voy a empezar a suavizar simplemente con unos pequeños toques, de modo que si yo me posiciono ya por ejemplo en el lateral, ya más o menos voy consiguiendo generar los planos básicos de la forma de la boca. Estos los voy a ir afinando conforme yo vaya agregando geometría o definición. Con el mismo DAM estándar voy generando la forma sobre la cual yo me voy basando, obviamente esto basado en la forma de mi referencia. Y más o menos de esa forma. Por acá tal vez puedo agregar más sobre la línea de expresión. Acá si necesito suavizar, bueno, pues lo hago de una forma bastante sencilla. Más o menos ahí ya voy consiguiendo la forma de la boca, ya que el nivel de resolución que tengo tampoco es ninguna maravilla. Entonces el haber generado los planos principales me va a servir para cuando yo aporte más resolución y pueda ir generando los detalles. Puedo seguir trabajando, por ejemplo, en esta zona del arco ciliar. Más o menos por ahí. Me alejo. Si veo que está brutalmente desproporcionado, lo que puedo hacer, a ver, aquí voy a empezar a suavizar un poquito más. Me voy a acercar. Más o menos de esa forma, simplemente con unos cuantos toques. Ahí está. Y lo que puedo hacer nuevamente, yo les repito, si ustedes ven que tienen ciertos errores, pues los podemos corregir con este pincel, ya sea moviendo hacia arriba, moviendo hacia abajo, no, dependiendo de la proporción que nosotros vayamos necesitando. Si nos posicionamos de este lado, vemos que quizá podemos hacer tantito, puede ser un poco. Vamos a hacer el pincel bastante más pequeño que nos permita, vamos a tomar el Clear Build-Up.
para hacer esta zona tal vez un poquito más cuadrada. Más o menos por ahí. Si veo yo que está pues mal, entonces utilizo mi pincel de mover, lo hago bastante más grande para llevarme esta zona un poco más atrás. Puede ser más o menos por ahí. No, como ustedes pueden ver, poco a poco nosotros, conforme vayamos agregando o quitando material, incluso nosotros vamos consiguiendo generar esos planos principales. Acá lo que puedo hacer es voy a empezar a quitar en esta zona de por acá y comienzo a suavizar. Aquí lo que voy a hacer directamente es agregar material para corregir la zona esta del mentón, más o menos por ahí. Y lo que pudiera hacer tal vez es agregar un poco más de material en esta zona de por acá. Voy viendo, siempre me voy moviendo por las diferentes vistas que yo tengo. Acá lo voy a hacer más pequeño y voy a retirar un poco de material en esta zona de por acá. De modo que ahí está bastante mejor. Si necesito retirar más, lo retiro y voy suavizando. De esta forma, como ustedes pueden ver, voy consiguiendo yo, al generar los planos principales, los volúmenes principales, que poco a poco mi escultura, en este caso mi cabeza, vaya tomando más forma. De momento hasta aquí lo vamos a dejar. Si ustedes pueden seguir practicando, pueden ir generando los volúmenes de los planos principales de su referencia, pueden ir haciéndolo, por supuesto. Nuevamente les repito, fíjense los alrededores de la zona en la cual ustedes se están basando. Si es de los ojos, revisen los pliegues, las líneas de expresión, todo eso para que esto les permita ir generando un mayor parecido a las facciones sobre las cuales ustedes se están basando. Pero bueno, hasta aquí voy a ver este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido, sobre todo en caso de ser así. Te pido un súper pulgar arriba, que lo compartas para que las personas puedan verlo. También te invito a que pases por el canal, y si te gusta el contenido que es, por favor dale click al botón de suscribirte y no te olvides activar la campanita para que las notificaciones cada que suba nuevo video. Sin más, yo me despido, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video. When it hurts like this.